Hola, bueno, ahora vamos a resolver este ejercicio que tiene que ver con algo de gravitación universal y el movimiento de satélites alrededor de la Tierra. En este caso, satélites artificiales. Vamos a tener, según el ejercicio, un satélite que tiene unos 50 kilogramos de masa y se encuentra a una altura de 30.000 kilómetros respecto a la superficie de la Tierra. Nos piden calcular el campo gravitatorio que le ejerce la Tierra y además nos piden calcular la rapidez con la que se mueve. Bueno, para eso lo que nosotros tenemos que recordar es lo siguiente. Existe la fuerza gravitatoria entre dos masas, cuya magnitud se calcula como G por la masa del satélite por la masa de la Tierra dividido entre la distancia al cuadrado, donde esta distancia es básicamente la distancia que hay desde el centro de la Tierra hacia el satélite. Es decir, si yo por ejemplo hago un diagrama suponiendo que esto sea la Tierra y que por ejemplo por acá esté nuestro satélite, digamos que esto sea nuestro satélite, entonces vamos a tener que la distancia D es básicamente la distancia que existe desde el centro, desde este punto hacia donde se encuentra el satélite. Es decir, esa distancia se puede escribir en términos de la altura h y también del radio, en este caso de la Tierra. Entonces D va a ser igual a R más H. ¿Listo? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que nos piden a nosotros el campo gravitatorio. Esto de acá es la fuerza que le ejerce la Tierra al satélite. El campo gravitatorio en este caso se calcularía dividiendo, o la magnitud de ese campo se calcula dividiendo la fuerza entre la masa del satélite. ¿Eso qué quiere decir? Que el campo gravitatorio es, en este caso, la fuerza por unidad de masa. Es decir, G por la masa de la Tierra entre la distancia al cuadrado, que nosotros lo podemos escribir como R más H al cuadrado. ¿Listo? De esta manera nosotros tenemos una fórmula que nos va a permitir calcular el campo, en este caso gravitatorio. ¿Qué nos haría falta ahora acá? Simplemente reemplazar los valores de R, H y también G y M para poder encontrar el valor solicitado. Bueno, entonces, pues para esto tenemos que recordar que la constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. ¿Qué otra cosa necesitamos recordar? Que pues el radio de la Tierra vendría a ser en este caso aproximadamente como 6.4 por 10 a la 6 metros, y además recordar que la masa de la Tierra es aproximadamente 6 por 10 a la 24 kilogramos, que es una masa bastante grande. Y luego pues escribir la altura h en metros, porque acá nosotros lo tenemos en kilómetros. Vemos que son 30.000 kilómetros. Esto es 3 por 10 a la 5 kilómetros, pero el kilo es 10 a la 3. 10 a la 3 por 10 a la 5 me da 10 a la 8, o sea sería 3 por 10 a la 8 metros. Una vez que ya tenemos todos estos datos en las unidades fundamentales, pues colocamos que G, el campo gravitatorio, va a ser igual a la constante de gravitación universal, que sería 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa, que es 6 por 10 a la 24 dividido entre el radio, que en este caso vendría a ser 6.4 por 10 a la 6 más la altura, que sería 3 por 10 a la 8 metros. Una vez que tenemos esto, bueno, esto va al cuadrado, realizamos los cálculos. Para realizar los cálculos de una forma un poco más simplificada, lo que nosotros tenemos que hacer pues es lo siguiente: 6.67 por 6, tendríamos acá 6 por 7 42, va 4.
6 por 6, 36, más 4, 40, va 4, 6 por 6, 36, más 4, 40, o sea, esto me da 40.02, y 10 a la 24 por 10 a la menos 11 sería 24 menos 11, que vendría a ser por 10 a la 13 en este caso. A esto de acá lo tenemos que dividir entre, y nosotros colocamos lo siguiente. Tenemos 10 a la 6 y 10 a la 8. Este 10 a la 6 y 10 a la 8 pues no los podemos sumar directamente porque las potencias de los 10 son diferentes. Pero el 3 por 10 a la 8 lo podemos escribir como si fuese un 300 por 10 a la 6. Entonces más el 6.4 sería 306.4 por 10 a la 6, todo esto al cuadrado. Entonces nosotros vamos a anotar acá lo siguiente, que acá nos queda 40.02 entre 306.4 al cuadrado por 10 a la 6 al cuadrado, eso me da 10 a la 12, 10 a la 13 entre 10 a la 12 me da por 10. Ahora, este cálculo, que si ya es un poco extenso de hacerlo mentalmente, lo podemos hacer con una calculadora, por ejemplo con esta. Entonces colocamos 40.02 entre 306.4 elevado al cuadrado. Colocamos igual y esto nos da 0.0004, que esto básicamente sería como un 4.3 elevado a la 1, 2, 3, 4 a la menos 4. Entonces sería 4.3 a la menos 4 por 10 a la menos 4. Entonces esto sería 4.3 por 10 a la menos 4 y por este 10 me queda por 10 a la menos 3. Como es una aceleración de la gravedad, sería metros por segundo a la menos 2. Y esta de acá sería la respuesta. Noten que esta gravedad es básicamente muy pequeña en comparación de la gravedad de 9.8 metros sobre segundo al cuadrado que tenemos en la superficie de la Tierra. Y eso es por la altura a la que se encuentra el satélite. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular el punto B. En el punto B nos dicen calcular la rapidez con la que se mueve el satélite. Entonces, para eso nosotros recordamos lo siguiente. Recordamos que la fuerza gravitatoria es básicamente igual a la masa por la velocidad al cuadrado sobre la distancia. Entonces, la fuerza gravitatoria nosotros ya sabemos que es G por M entre D cuadrado. Y eso va a ser igual a mb cuadrado sobre la distancia. Es decir, la distancia que hay desde el centro hasta el punto donde se está moviendo el satélite. ¿Qué hacemos acá? Podemos cancelar esta D con una D de acá, cancelamos una M con una M, y luego de eso, pues como nos piden la rapidez, despejamos la rapidez, simplemente pasando a tomar una raíz. Entonces, la rapidez es igual a la raíz de G por M entre D. Una vez que nosotros tenemos esto, pues nos bastaría con reemplazar datos. La rapidez sería igual a la raíz de 6.67 por 10 a la menos 11 por la masa de la Tierra, que la teníamos nosotros anotada por acá, que vendría a ser 6 por 10 a la 24. Colocamos aquí 6 por 10 a la 24. Y además la distancia, que viene a ser la suma de distancias, es decir, 306.4 por 10 a la 6, que es la distancia del radio de la Tierra más la altura a la que se encuentra el satélite, o sea, 306.4 por 10 a la 6. Trazamos una línea acá y cerramos acá la raíz cuadrada. Entonces, una vez que tenemos esto, pues hacemos lo siguiente. 6.67, 10 a la 24, 10 a la menos 11 y 10 a la 6. 10 a la 24 con 10 a la menos 11 me da 10 a la 13. Este 10 a la 6 pasa a restar arriba y sería 10 a la 13 menos 6. Eso nos quedaría 10 a la 7. Entonces nos queda algo así. Raíz
de 6.67 por 6 entre 306.4 por 10 a la 7. Una vez que nosotros ya tenemos esto así, pues podemos hacer ahora el cálculo utilizando una calculadora. Colocamos esto acá y tendríamos lo siguiente. Vamos a subir esto un poco más hacia arriba, colocamos acá la calculadora, borramos el cálculo anterior y sería, a ver, raíz, paréntesis, 6.67 por 6 entre 306.4 por 10 a la 7. 10 elevado a la 7. Cerramos paréntesis y le damos igual. Y esto nos da 1142 metros por segundo. Entonces la rapidez B es 1142 metros por segundo, que es una rapidez bastante alta. Y esta pues sería la respuesta correcta y la respuesta, digamos, de la parte B del ejercicio, y con eso se completaría todo el ejercicio.